segunda etapa, en una segunda etapa yo les estaré mencionando los errores comunes, problemitas comunes que generalmente suelen presentarse en alumnos de licenciatura en cuestiones de redacción, de ortografía, para que ustedes tomen nota y cómo pueden ir resolviendo esos problemas para que sus carteles también suban de nivel, ¿no? En la forma en que ustedes los redacten y los presenten en cuanto a ortografía. Entonces, sin más preámbulo, pues le damos la palabra a doctora Liliana. Adelante. Muchas gracias. Pues muy bien, chicos, les voy a compartir presentación. Va a estar, espero que no sea demasiado, este, pequeño para que lo vean, porque además lo dejé justamente en el formato de póster o cartel para que nos vayamos acostumbrando un poquito a ubicar en el espacio justo las partes, ¿vale? Entonces, permítanme, les comparto la presentación. En lo que va compartiendo la doctora, los animamos que expresen todas sus preguntas, cualquier pregunta, comentario que tengan. Va a ser bien importante que lo expresen para que lo podamos atender con todo gusto y puedan ustedes seguir aprendiendo, ¿vale? Sí, en cualquier momento pueden interrumpir, ¿vale? Yo no tengo problema con eso. Levantan la manita y yo apoyo a la doctora para hacerles saber. También si quieren poner comentarios, también estaré yo atenta de eso para hacerles saber a la doctora si tienen comentarios. Entonces, adelante, doctora. Bien, pues justamente vamos a hablar de cómo elaborar un cartel o póster científico. Se le conoce de ambas formas, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una convocatoria para elaborar póster científico, pues también nos estamos refiriendo a él. Tiene un tamaño grande, ¿no? Por ahí los diseñadores me dijeron cuáles eran las medidas, pero la verdad yo no entiendo mucho de pulgadas, pero les vamos a proporcionar una hoja de PowerPoint, ¿no? Que tiene las medidas, necesarias para justamente mandarlo al plotter, ¿no? Se le llama póster justo por eso, porque es un tamaño grande, ¿no? Con unas medidas justamente que ayudan a que sea visible y que pueda colocarse la información necesaria. Particularmente se les llama cartel o póster científico porque la idea es usarlo justamente para promover eh, la información científica, ya sea para divulgación o ya sea para intercambio tal cual con pares científicos. Ujú. Entonces, justo se basa o surge de un interés por comunicar la ciencia. Es decir, se va a basar en una investigación que puede ser propia o que puede ser de algún otro investigador y que nosotros estamos justamente haciendo la difusión de esa información. Ustedes elegirán el tema. Sé que pues ustedes no se dedican actualmente a hacer investigación en contabilidad porque son de diferentes semestres, ¿no? Segundo, tercero, tengo entendido, pero la idea justo es que pues sí pueden retomar investigaciones interesantes que tienen cosas interesantes que decir en materia de contabilidad. Ujú. Ok, ¿por qué nos puede servir presentar un póster o cartel científico? Pues para la formación continua, estar justamente haciendo investigación, revisando qué es lo último que se está haciendo en temas de nuestra área, empaparnos de temas que son de nuestro interés para difusión de conocimientos, por supuesto, tanto difusión como divulgación. Difusión es pues dar a conocer entre los contadores, los financieros, que son los profesionales de nuestra área, o comunicarlo a público en general. También pueden usarse para divulgación, pero en realidad es más común que se use para difusión de conocimientos. Nos ayuda a obtener retroalimentación de nuestros pares, ¿no? O de gente especializada en nuestro tema. Normalmente un cartel científico tiene que tener la suficiente información como para que nosotros no necesitáramos explicarlo, pero cuando se presentan justamente en salas alternas a los congresos, sirve perfectamente para que alguien nos pregunte sobre el tema, nosotros le platicamos y él nos puede dar recomendaciones de por dónde investigar más
o qué mejorar en la investigación o qué otros temas o bibliografías tendríamos que conocer como para ampliar nuestro conocimiento en ese tema. Nos da lugar a oportunidades de colaboración, ¿no? Entonces, particularmente cuando se dedica un tiempo a explicarlo y se acercan nuestros pares, pues incluso alguien puede decir, oye, yo estoy trabajando el mismo tema, me interesa, ¿cómo ves si hacemos una investigación conjunta o si compartimos bases de datos o información? Nos sirve, por supuesto, para el desarrollo profesional, porque al servir para la formación continua, pues justamente nosotros nos vamos puliendo en nuestros conocimientos y en nuestras habilidades. Eh, Además, también, pues nos ayuda a obtener reconocimiento y validación de nuestra investigación, ¿no? Particularmente por póster científico, no buscamos un reconocimiento personal, sino justo del trabajo, de la investigación que desarrollamos, que nos digan, si a lo mejor alguien está trabajando el mismo tema, qué otras metodologías o de qué otras formas ellos se están relacionando. Para seleccionar el tema, bueno, esa es una cuestión crucial, ¿no? Debe de estar respaldada por relevancia en la práctica, particularmente investigaciones que ustedes revisen que se llevaron a cabo a lo mejor en un sector, en un tema, en un área, en una ciudad, que sea relevante para la práctica de los profesionales. Y por supuesto también en la investigación, particularmente para nosotros, pues en los temas de contabilidad y finanzas. Particularmente para esta semana de la contabilidad, pues yo diría que para contabilidad. El formato, pues va a ser parecido a este, vertical, ¿no? Pero bueno, como recomendaciones, hay que hacer un diseño atractivo, pero no debe de saturarse. Hay que tratar de usar más o menos tres colores. Ahorita veremos algunos ejemplos y sobre todo colores que nos ayuden a resaltar palabras, pero que no choquen entre sí o que no sean muy chillantes o que lastimen la vista. Se le puede colocar un fondo al póster o dejarlo blanco, pero se recomienda que no tengan texturas, que no estén sobrecargados, preferencia colores blancos o claros sobre colores oscuros para ayudar a que sea legible fácilmente. La tipografía tiene que ser limpia, ¿no? Se recomiendan algunas fuentes como Helvética, Arial o Calibrí. Debe de tener una organización lógica. Ahorita veremos cómo se organiza al interior del cartel para darle una idea del caminito que tiene que seguir el lector. Si usamos imágenes, imágenes de calidad, pero es muy importante que sean imágenes o gráficas que nos ayudan a sustentar o argumentar lo que nosotros estamos presentando. Hay que evitar imágenes decorativas, ¿no? Siempre que incorporemos imágenes, tienen que ayudarnos a explicar o a visualizar ese argumento que estamos nosotros colocando. El diseño debe de ser limpio, es decir, separar secciones para que sea muy fácil encontrar, pues aquí está la introducción, aquí la discusión. Tratar de tener un equilibrio visual. ¿A qué se refiere? No saturar demasiado con elementos gráficos. Un 30% de elementos gráficos, un 70% de texto está bien. Hay algunos que traen mucho texto. Eso depende muchas veces también de las preferencias de la institución o incluso de los temas a desarrollar. Ujú. Debe de ser así un formato vertical, gráficos y tablas para resumir datos, pero cada gráfico debe de tener su título, su fuente y las unidades de las que hablamos. Cuidar mucho errores gramaticales y ortográficos, de eso nos va a hablar justamente la doctora Aurora. Bibliografía eficiente, de esa nos va a hablar específicamente el doctor Mario. Y por supuesto, tratar de hacer una revisión eh, y retroalimentación, es decir, preguntarle a algún colega amigo que lo revise, si es claro, si hay alguna parte confusa, si lo considera muy saturado, muy recargado, antes de mandarlo justamente a imprimir. Ujú. Bien, la estructura más o menos va a ser de esta forma. Puede a lo mejor cambiarse un poquito los espacios o inclusive darle como un caminito en forma de U o, o de forma horizontal, ¿no? Bueno, que vaya caminando así, pero bueno, siempre se recomienda que sea de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vamos a tener entonces el título de de la investigación o del tema, autor o autores y las instituciones a las que pertenecen.
se pueden colocar logos a los lados, ¿no? De hecho, es importante porque al ser investigación, pues normalmente estamos adscritos a alguna institución. Entonces, también por eso es muy importante señalar a qué institución pertenecen. Incluso a veces son autores de diferentes instituciones, por esto que decíamos que dan lugar a la colaboración. Entonces, así sean más de una institución, se recomienda incluirlas. En un primer apartado se coloca la introducción. Ahorita vamos a ver un poquito cómo se organiza. Objetivos, que puede ser objetivo general y particulares o solamente objetivo general, dependiendo la trascendencia de los demás objetivos. Si existe hipótesis, hipótesis, si no, entonces solamente los objetivos. Se señala cuál es la metodología y herramientas, los resultados, una conclusión. Particularmente también puede tener pie a un lugar de discusión. Esta no es indispensable, pero si hay algo que nos da una apertura a discutir entre pares, entre investigadores, qué es lo que además tiene que cotejarse, compararse, discutirse, también dejamos un espacio, si no sería completo para las conclusiones. Y hasta abajo las referencias que no pueden faltar nunca, ¿vale? Esta es una propuesta de esta universidad, ¿no? Funciden, que nos dice, bueno, puede ser la introducción, también nos llaman título, logos, autores, nos invitan a incorporar palabras clave, una introducción, objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones y la bibliografía, ¿vale? Ok, en la estructura en el título hay que ser muy claro, reflejar la importancia de la investigación, una tipografía que sea grande, visible, clara, para que además capte la atención del espectador. Se puede jugar con un nombre que sea atractivo, justo para llamar la atención. Los autores que ya dijimos que pueden ser de una o más instituciones se colocan. Algunas palabras claves se recomiendan. Una introducción importante que nos hable del contexto de la investigación, nos ayude a identificar claramente cuál es ese problema o pregunta de investigación. Se puede colocar tal cual la pregunta de investigación, y tiene que ser muy concreto. Como es un póster, entonces, pues no nos da lugar a 5 párrafos de introducción. Tiene que ser uno, máximo dos, pero que sean muy concretos, muy concisos para que sea muy claro para quien se acerque a revisar nuestro póster. Se colocan los objetivos, deben de ser muy directos, también muy concretos, solamente una línea donde se englobe empezando por el verbo en infinitivo, cuál es nuestro objetivo general y particulares. Debe de estar muy bien relacionado con el contexto o problema de investigación que planteamos. En los métodos y herramientas de investigación hay que tratar de dar una descripción de qué es lo que se hizo, cómo se usó una encuesta, una entrevista, se midieron datos estadísticos, se recabó información de algunas empresas, es decir, debe de ser muy claro. En el caso de ustedes, ustedes no hicieron los métodos, pero si ustedes nos van a hablar de algún tema que desarrolló algún autor, pues señalar cuáles son los métodos que ese autor utilizó. Y también herramientas de investigación, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos, se usó un cuestionario, se usó la base de datos estadísticas del SAT. Ujú. Se tiene que señalar cuáles fueron esas herramientas. Los resultados, ahí van a estar los hallazgos principales de forma resumida. Se recomienda usar gráficos, tablas que nos ayuden a presentar visualmente y de forma más corta y concreta esa información. Y por supuesto, pues tienen que estar relacionados con esos objetivos que planteamos en el apartado de objetivos. Discusión o conclusiones, comentábamos que, bueno, conclusiones siempre debe de haber, ¿no? ¿Cuáles fueron, qué es lo que implica esos resultados que obtuvimos? ¿Cómo podemos deducir entonces qué resultado nos lleva eso que nosotros encontramos en la investigación? Y en la discusión, pues ahí a lo mejor algunos temas que puedan servir a que otros investigadores se hagan nuevas preguntas. Ujú. Importante en conclusiones y discusión, no podemos incorporar nada que no se haya trabajado en resultados. Ajá, eso es súper, súper importante. Si no se desarrolló dentro de esa investigación que nosotros revisamos, no podemos incorporarlo en las conclusiones o en la discusión.
Y al final, la bibliografía. Algo que nos recomiendan es que incluso se puede colocar un código QR cuando la bibliografía es amplia para que ahí se dirijan a ver cuáles fueron toda la información de la bibliografía, porque como vieron ustedes en los formatos, el espacio para la bibliografía es pequeño. Entonces, si se usó mucha bibliografía, pues es mejor incluir un código QR. Ujú. Y bueno, en las citas correctas, que son las que nos especificará ahorita el profesor Mario. Ujú. Bien, son algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, este que es el tema es implementación de metodología contable básica para microemprendimiento de tiendas en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Vean cómo está estructurado. Viene un resumen, ellos nos incluyeron un resumen primero, introducción, la metodología, los resultados, nos incorporan algunas gráficas, se ve que aquí hicieron algún tipo de encuesta, una conclusión, e incluso vean, nos ponen información de contacto de los autores. A lo mejor aquí lo que les faltó justamente fue incorporar la bibliografía y pues esta imagen, por ejemplo, no nos aporta nada extra, entonces no sería necesaria. Aquí mejor nos podrían haber puesto la bibliografía. Ujú. Tenemos esta otra que es sobre el impacto de prácticas contables en comerciantes informales. Aquí, por ejemplo, esta también tiene bien señalados sus apartados, también trae sus gráficos con sus títulos, la información de contacto, la bibliografía. Tal vez a lo mejor aquí pecaron un poco de demasiado texto, ¿no? En los apartados. Tal vez podría ser un poco más concreto y hacerlo un poquito más visual, pero bueno, si eso es lo que se necesitaba incluir pues es suficiente. Tenemos este otro que es un poquito más llamativo visualmente. Estos ya son hechos con algunas herramientas como las que a ustedes les gustan más, el Canva, ¿no? Que usa más combinación de colores. También vienen, vean bien señaladitos cuáles son los apartados, sus gráficos que nos ayudan a explicar esto importante en las partes ya sea de los resultados o en alguno de estos elementos, pues justo tenemos que señalar qué es lo que se está mostrando en esas figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí en los resultados nos dice el siguiente objetivo general, figura 2 y la propuesta en la figura 3, ¿no? Es también muy clarito. Este último, propuesta de campaña publicitaria para la organización Iragua, lo mismo, muy bien separados sus diferentes apartados, sus gráficos incorporados, ¿no? Que nos dan una idea, su bibliografía. Ujú. Aquí a lo mejor, por ejemplo, lo que nos faltaría es la información de contacto, ¿no? Que estaría también muy bien incorporarla. Y bueno, les dejo además, ahorita les comparto aquí en el chat. eh, esta bibliografía donde explica un poco más a profundidad los apartados para cómo elaborar un cartel científico, esperando que les sea de utilidad también si quieren profundizar un poquito. Y ahorita les comparto tanto la plantilla como aquí está la liga de Canva para hacer carteles científicos. Déjenme de una vez se las muestro y les comento por qué, pues la verdad es que no consideramos que sea como que la mejor opción Canva. No. Aquí están, ¿no? Las plantillas que nos recomiendan para carteles científicos, pero justo aquí, ahí va, ¿eh? Nos regresamos acá. Justo aquí, por ejemplo, pues tiene colores un tanto chillones, ¿no? Que justo es lo que no se recomienda para los carteles científicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo manejan un poco más como una infografía, aunque sí tiene los apartados, ¿no? Este tiene los apartados, pero incluye estas
imágenes que son decorativas, ¿no? Que es lo que decíamos, pues no se recomiendan. Estas plantillas se ven un poco mejor. Esta está un poco más conforme, pero no tiene su formato vertical, ¿no? Entonces, la verdad es que no recomendamos necesariamente para Canva, es para hacer carteles científicos, pero les muestro la que les voy a compartir, que es un archivo muy sencillo, ¿no? Donde ustedes pueden colocar los colores, incluso pueden hacerlo en Canva, pero haciendo esas modificaciones, mejor selección de colores, ¿no? Pero aquí para que vean el tamaño. Ujú. Aquí, por ejemplo, si le damos clic en insertar, mm, no es en diseño, aquí en diseño de diapositiva, aquí podemos ver el tamaño que tiene, ¿no? Es vertical, aquí podemos ver el ancho, son casi 60 centímetros de ancho por casi 90 centímetros de alto, que es justamente el tamaño estándar para los carteles científicos. Yo le puse aquí esto, que es lo que nos colocan en los documentos, pero si ustedes tienen las viñetas y eso mejor definidas, pues por supuesto pueden incorporarlos y pues en sí es el tamaño, ya vimos la distribución, yo les comparto también la presentación, para que ustedes vayan diseñando cómo es que van a ubicar sus espacios. Importante, pues sí tiene que haber un encabezado con el título, nombre CTC, los escudos y el título de la investigación y de ustedes, ¿vale? Y bueno, eso sería todo lo que yo les quería compartir. Ujú. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Información muy útil, sobre todo que vamos a empezar a hacer este tipo de carteles. Y bueno, sí les comentábamos, pues que sí, la idea es que hemos visto en nuestras unidades muchos esfuerzos de compartir información muy importante y muy relevante, pero todavía como en calidad como de periódico mural. Ya tenemos que superar un poquito esa calidad, ese nivel de presentación y profesionalizarnos, ¿no? Entonces, sí, la maestra nos acaba de dar información muy importante y tips muy relevantes para hacerlo en este formato que es de cartel. Y entonces, ya se organizarían ustedes en sus equipos, definirían un tema y ya vieron las secciones importantes que hay que llenar. Bueno, entonces, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda sobre algún punto en específico que mencionó la doctora Liliana? Ok, doctora, esa plantilla última tú la vas a poner a disposición. Está apagado tu Sí, micro. ahorita se la Ah, subo aquí y de tomos la sí. mando al grupo, doctora, para Ah, que ustedes la compartan también con los. con los otros profesores. Ajá. Ok, sí, también pueden preguntar con sus profesores, los profesores que los están asesorando en la elaboración de carteles, ellos van a tener también acceso a esa plantilla para que la tengan ustedes a la mano y sobre todo con toda la tipografía y la identidad, técnica de la universidad. ¿De acuerdo? Yo voy a hablarles un poquito de un tema que es importante para los carteles, ya, pues, ya que va a ser un trabajo público, pero también pues que va a ser importante para su desempeño profesional, ¿no? Que es, ya se ve mi documento de Word. Ya, doctora, ya se ve. Sí, Gracias, que es cómo redactamos, cómo escribimos. No va a ser exhaustivo, no voy a hablar así de todo, pero sí de los errores más comunes que se cometen cuando uno redacta al nivel de licenciatura. Entonces, nosotros recibimos muchos de sus trabajos, muchas de sus tareas y vemos algunos errores recurrentes. Entonces, para que ustedes también vayan mejorando esa práctica, quizá dar aquí algunos ejemplitos, ¿no?
Entonces, esta parte se llama errores frecuentes al redactar y los agrupé básicamente en dos, una que son errores ortográficos y la siguiente que son errores de redacción. Aunque ya el procesador de textos como Word ya tiene muchas herramientas de corrección, tiene algunas limitantes y les voy a ir señalando ese tipo de limitantes y por qué seguimos viendo errores, aunque ustedes le pasen el corrector, ¿no? Aunque pasen el corrector, siguen habiendo errores y les vamos a ir comentando por qué. Miren, vámonos primero con la parte de los errores ortográficos. Uno de los más comunes es confundir palabras homófonas. ¿Qué son estas palabras homófonas? O sea, que suenan igual, pero que significan cosas distintas. Por ejemplo, el banco y banco, ¿no? Banco de este, en ese caso se escribe igual, aunque la función es distinta, ¿no? Un banco es una institución financiera, pero también un instrumento para sentarse, ¿no? En este caso también son las que suenan igual, pero pueden escribirse y tener funciones distintas. Por ejemplo, confundir palabras que suenan igual, pero tienen diferente significado y escritura. Ejemplos, y estos son muy comunes, ¿no? Confundir el haya del verbo haber y un ejemplo de cómo sí podemos utilizar este verbo es, por ejemplo, ojalá haya un lugar para nosotros, ¿no? El haya con doble L, que es el verbo de hallar o de encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí es si ella halla una solución o si ella encuentra una solución, estaremos salvados. Estas son formas en las que sí podemos utilizar estos verbos, pero tener cuidado de no confundir sus funciones ni la forma de escribirlos, ¿no? Entonces, cuidado con ellos. También está allí la palabra, por ejemplo, allá, que es un adverbio de lugar. Allá y acentuado, por supuesto, se ve una pequeña casa que generalmente se confunde con el hay, ahí o el hay, ¿no? Hay de haber, hay muchos libros con la H. Ahí está mi casa. Ahí con la H intermedia, acento en la I. Y el ay, que es una expresión de admiración o de dolor. Qué dolor, ¿no? Ay, qué dolor. Entonces, cuidar ese. Otro que es bien común, yo lo he visto también incluso entre gente ya profesionista, que les causa mucho trabajo cómo utilizar, por ejemplo, hecho, que es el participio del verbo hacer, y hecho sin la H, que es el verbo echar. Como ejemplo de la primera, del hecho con la H, es he hecho, he hecho la tarea. Aquí están ustedes indicando el verbo hacer, he hecho la tarea, contra el otro hecho que es como de aventar o de arrojar. Por ejemplo, aquí el ejemplo es, hecho la carta al buzón. Fíjense que no lo leí en pasado porque no está acentuado. Si hubiera estado acentuada esta hecho de hecho, con acento yo tendría que leer echó en tiempo pasado, echó la carta al buzón, pero sin acento es algo como una rutina que hago. Por ejemplo, yo podría decir, todas las mañanas yo echo la carta al buzón, todas las mañanas, ¿sí? Que es como una rutina. Otra confusión grande es el sino, que es una conjunción adversativa, y sí, no separado, que cuando está separado, entonces es una condición. En el primero, en el ejemplo de sino, juntos sin separación, tendremos el ejemplo, por ejemplo, no solo debo hacer el marco teórico, sino también las conclusiones. Es una conjunción adversativa. En el segundo caso, el sino separado es una condición. Si no estudias, no pasas el examen o pierdes el examen.
Entonces, tener cuidado aquí también, ¿no? Que nos causa, problemas. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta o algún ejemplo. Si también de repente ustedes, a veces tenemos como nuestros dolores de cabeza, ¿no? Tenemos expresiones que generalmente nos confunden y no logramos, tener una claridad sobre cómo usarlo, ¿no? Déjenme ver que tenemos aquí un par de comentarios. No sé si son para mí, doctora. Son los archivos, Ah, para que los archivos, puedan descargar. perfecto. Ujú. Gracias, doctora. Bien, entonces, cuando quieran participar o expresar alguna duda o una queja, levanten la manita, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto. También tenemos muy comúnmente errores de tildación, la tilde o el acento que tenemos en nuestro idioma español y que es uno de los más recurrentes todavía, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores más comunes es hacer omisión de tildes diacríticas en pronombres y adverbios. Adverbios, las tildes o los acentos diacríticos son aquellos que sí se deben de poner. Entonces, lo más común es, por ejemplo, a veces da lo mismo, poner el sin acento y el con acento. Y es aquí donde entra el error común que yo les decía, es muy común incluso entre ya gente profesionista, que pasamos el corrector del Word o del procesador de palabras que estemos utilizando y este tipo de errores se van, el corrector de la computadora no los detecta. ¿Por qué? Si tú pones esta palabra él así como está y si la pones él con acento, como sea que la pongas, el corrector no te va a marcar un error por la simple razón de que las dos palabras existen, con acento y sin acento. Entonces tenemos que leer lo que estamos escribiendo, casi que después de dos o tres renglones, relean por si no se nos está escapando uno de estos errores que el detector de ortografía no va a detectar. Lo tenemos que hacer nosotros de manera personal. Entonces tenemos que agarrar práctica e ir aprendiendo a hacer esta labor de ortografía que el editor o que el procesador de Word no nos va a marcar, no nos lo va a marcar, entonces, pues se nos van a ir ahí muchas cosas, ¿no? Entonces sabemos el sin acento, que es la palabra que se utiliza para denotar artículos como el libro, el cuaderno, el pizarrón, esos son artículos y esas cosas las decimos sin acento. El con acento, que es el pronombre o el sustituto de la tercera persona. Por ejemplo, si yo digo el profesor o el sustituto del profesor, puedo decir él. Allí lleva acento porque estamos hablando de una persona, estamos hablando del sustituto de una persona tercera, ¿no? El tú, que sin acento es posesivo, tu nombre, tu empresa, tu escuela, tu mamá, tu papá, que es el posesivo, contra el tú con acento, que es un pronombre personal. Tú con acento también, así como él con acento denota es el sustituto de una persona, también el tú con acento es el sustituto de tú, la persona, tú, el pronombre personal, segunda persona. También hay mucha confusión generalmente entre la palabra, por ejemplo, aún, vean, aún sin acento, que denota algo inconcluso, y aún con acento, que es como el sustituto o un sinónimo de todavía. Por ejemplo, aún sin acento podemos decir, aún con gripe salió, aún con grupo, incluso con gripe salió. Y el aún sin acento lo podemos poner como sustituto de todavía, aún no ha llegado o todavía no ha llegado, ¿de acuerdo? También otros errores comunes es las que corresponden al uso incorrecto de mayúsculas.
Ya está probado, nosotros no debemos escribir párrafos con mayúsculas, eso ya no es correcto según la Real Academia. En mis tiempos, cuando yo crecí y era niña, sí podíamos poner párrafos completos con mayúsculas. Ya no está permitido eso. Incluso en títulos, los títulos de un trabajo, etcétera, si no es parte de un formato oficial, se prefiere que se utilicen mayúsculas o minúsculas. O, por ejemplo, a ustedes les pueden requerir que pongan su nombre completo para algún trámite de la escuela y les den la indicación, todos sus nombres y todos sus apellidos con puras mayúsculas. En ese caso, sí se tiene que seguir la indicación. Pero entonces tenemos que tener cuidado en una redacción como el póster o en cualquier tarea que ustedes entreguen, cuidar esto, ¿no? Es habitual poner mayúsculas en nombre de meses. Aquí cuidado, los meses en el idioma español no van con mayúsculas. Enero, febrero, marzo, a veces lo ponemos con la E mayúscula, ¿no? Eso es en inglés. En inglés el mes debe de ir con la letra inicial mayúscula como si fuera una persona, pero aquí en español es un mes, ¿no? No, deben ser con minúsculas, una fecha con minúsculas. Los días de la semana igual, lunes, martes, miércoles, toda la palabra debe de ir en minúsculas. Cargos o gentilicios como el director de mi escuela, director deberá de ir con minúscula, ¿de acuerdo? Entonces deben de ir así, a menos que vengan después de un punto y seguido como director de la escuela, no sé qué, en ese caso como inicio de una oración, pues sí se tiene que hacer con mayúscula. Entonces aquí los ejemplos, ¿no? El lunes, el presidente o la presidenta de México con minúscula, el colombiano, el mexicano, el chino, el americano con minúsculas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Errores comunes son los prefijos. Debemos separar prefijos que deben de ir unidos, perdón, separar prefijos que deben ir unidos, como el exalumno, en vez de poner todo junto, exalumno, expresidente, eh, etcétera, ¿no? Eh, Otro conjunto de errores son aquellos que son errores con palabras de significado próximo. Por ejemplo, significado próximo, por ejemplo, vean esta palabra que se llama entorno. La palabra entorno denota a un ambiente y la palabra entorno separado denota alrededor. Como ejemplo de la primera tenemos, el entorno es agradable, es el ambiente es agradable, es lo mismo, va junto todo. El otro ejemplo de la segunda que va separado es, hablaremos en torno a la economía. Como sinónimo, estas dos palabritas separadas, hablaremos alrededor o acerca de la economía. ¿De acuerdo? Bien, y entonces estos son los más comunes que les repito, son los tipos de errores que no nos corrige el detector, el corrector del Word, porque son palabras que sí existen, pero nosotros debemos verificar que estamos utilizando la que debe ser del uso adecuado. ¿De acuerdo? En cuanto a errores de la redacción, cuidado con utilizar letras mayúsculas innecesarias, ya les había dicho hace rato, ¿no? En días de las semanas, en cargos, en gentilicios, incluso en párrafos, ¿no? Si ustedes en sus chats, en sus redes sociales, en sus conversaciones que tienen por WhatsApp, etcétera, tienen activado y todo con mayúsculas, ya vayan corrigiendo eso porque también eso nos va ayudando a ir asimilándolo, ¿no? Y hacerlo ya de uso frecuente para que cuando nosotros escribamos algo como lo que estamos preparando,
ya salga de manera natural y asimilemos, vayamos aprendiendo poco a poco de estos errores, ¿no? A tratar de omitirlos. Ya dijimos aquí, por ejemplo, el director es incorrecto, debería decir el director con minúsculas nada más, cuando son parte del texto, a menos que sea que vengamos después o sea el inicio de una oración, la única mayúscula sería la E, ¿no? El director. Puntuación incorrecta. Aquí también, este es un error también muy común y yo personalmente como docente veo muchas inseguridades en mis alumnos, ¿no? De dónde va la coma, dónde va el punto, punto y coma, o dos puntos, etcétera. Esto nos genera inseguridades, sobre todo con las comas. Yo tengo alumnos o que abusan de la coma, a cada ratito la coma, o se les olvida que existen las comas. Entonces aquí, cuidado, quizá les voy a dar un tipo dos que yo recibí también de mis profesores y que a mí me resultaron muy útiles, espero que también a ustedes. Miren, vamos por partes. La primera es colocar una mayúscula después de dos puntos cuando no corresponde. Es decir, ustedes vienen, así como este texto, vienen hablando de algo, ponen dos puntos y su siguiente letra es una mayúscula. Aquí viene el ejemplo, por ejemplo, el resultado fue excelente. Los dos puntos están bien colocados. ¿Cuál es el problema? Esta letra mayúscula. Esta letra debería de ser minúscula. Entonces, a menos que sea una cita o un pensamiento directo. ¿De acuerdo? El segundo caso es uso incorrecto de comas y puntos, que esto es lo más común, lo que más inseguridad causa, por lo menos cuando yo he visto en los trabajos de mis alumnos, ¿no? Esto puede dificultar la comprensión del texto. Miren, aquí les doy el tip. Yo recuerdo que una vez le entregué un trabajo a mi profesor también en la universidad y me dijo, a ver, Aurora, lee este párrafo. Y me dice si no te pones morada cuando acabes de leer el texto. ¿Qué quería decir? Que yo no utilicé comas. Y si uno no utiliza comas, ustedes no pueden parar de leer hasta que no vean una coma o un punto. Las comas son espacios también que nos permiten respirar y ver cómo va como la cadencia de la lectura. Entonces, les puse un ejemplo un poquito más abajo, pero, por ejemplo, a veces si ustedes ponen, por ejemplo, supongamos aquí, si ustedes ponen uso incorrecto, coma, de comas y puntos, lo que puede dificultar, voy a poner aquí otra coma, la comprensión del texto. Cuando ustedes ven una coma, significa que uno haga la práctica en voz alta para que vean cómo la respiración se tiene que cortar. Una coma denota un espacio para respirar. Y fíjense, yo tendría que leer esto así, uso incorrecto de comas y puntos, lo que puede dificultar la comprensión del texto. Entonces, si se notaron tantos cortes, cada coma es un corte, es un espacio para respirar. Entonces, ustedes marquen la cadencia de cómo suena con la coma y sin coma. Si yo quito esta coma, yo tendría que leer uso incorrecto de comas y puntos, lo que puede dificultar la comprensión del texto. Y ya voy localizando yo dónde están esos cortes incorrectos que le pierden cadencia o cortan la idea de lo que quiero decir. Ahora sí puedo, ya quité esta coma de acá y ya puedo decir uso incorrecto de comas y puntos, lo que puede dificultar la comprensión del texto. ¿De acuerdo? Entonces, igual si yo no pongo comas, no tengo espacio para respirar y ahí sí nos ponemos morados, ¿no? Es un correcto de comas y puntos lo que puede dificultar la comprensión del texto. No hubo este espacio que yo necesito aquí para separar, no solamente para respirar, sino para poner otra idea complementaria de la primera que leí.
¿de acuerdo? Entonces, la respiración juega mucho. También otro tip que les doy es que ustedes vean, lean libros, los libros, pongan atención dónde pusieron una coma y por qué va la coma allí, ¿no? Sirve sí para separar ideas, pero también le da una cadencia a la lectura al hacerla en voz alta, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de los errores ortográficos o gramaticales aquí es una discordancia. Esto significa que existe una incongruencia entre sujeto y verbo, y aquí yo me voy a confesar porque yo sigo presentando este problema. Yo necesito releer lo que escribí porque a veces empiezo hablando de una cosa y termino hablando de otra. Entonces, miren aquí, por ejemplo, hay una incongruencia entre sujeto y verbo. Vean este ejemplo. Son, este es un plural, ¿están de acuerdo? Son gente honesta, pero si nosotros consideramos que gente es plural, debimos haber puesto honestas. Pero como aquí gente es como aquellas palabras que denotan un grupo. Por ejemplo, la familia. La familia es un grupo. El equipo de la América, el equipo, un grupo, una unidad. La familia, la gente como grupo general. Entonces, estamos hablando que como son grupos de unidades, tengo yo problema al referirme a ellos como son. Entonces, es como si dijera yo, son la familia. No, es la familia, es la familia, es el equipo, no son el equipo, ¿de acuerdo? Y se comportan como tal. Entonces, en esta primera frase tenemos una revoltura entre plural, a veces hablo en plural, a veces hablo en singular, y ahí ya viene esa discordancia gramatical. Entonces nos tenemos que ubicar, a ver, ¿estoy hablando de un sujeto plural o singular o qué? Esa revoltura la debemos corregir como queda. Es gente como grupo tal, como un grupo honesta, ya no vamos a decir honestas, y se comporta. Seguimos hablando de la unidad, la gente, y se comporta como tal. Entonces tenemos que, yo todavía tengo ese tipo de errores, tengo que regresar y decir, ay, mezclé singular con plural. Empecé hablando de un sujeto y me perdí en el camino y terminé hablando de otro. ¿De acuerdo? Siguiente, el queísmo y el dequeísmo. Este es un uso indebido del de qué o eliminación incorrecta de la preposición. Por ejemplo, pienso de que es importante, es incorrecto. Aquí nos sobró el de. Lo correcto sería pienso que es importante. Y yo lo escucho, ¿no? Lo podemos escuchar incluso en la forma de hablar. Es de que me dijo, eso es incorrecto, es de que me dijo, nos sobra ese de, es que me dijo, bla, 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 ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir corrigiendo, les digo, incluso en la forma de hablar, ¿no? Otro de los aspectos que es muy común es la repetición y redundancia. Repetir palabras o ideas innecesariamente. Eso lo hacemos mucho cuando hablamos, las famosas muletillas, lo que empobrece el texto. Cuando nosotros repetimos palabras, a veces significa que nuestro vocabulario es muy corto. Podemos enriquecerlo buscando, si ustedes dicen, es que tengo que usar esas dos palabras, hay sinónimos. Podemos recurrir a un diccionario, hay diccionarios ya virtuales o preguntar, ahí sí que nos ayude la IA si ustedes quieren. Hay que usar la IA para buen provecho, un sinónimo de tal palabra y entonces empezar a incorporar las palabras
no solamente a lo escrito, pero también a la forma en que nosotros hablamos. Entonces, cuidar, cuidar eso, ¿no? Problemas, también hay problemas de cohesión y coherencia. ¿Qué son estos problemas de cohesión y coherencia? Se refiere a saltos abruptos entre ideas o falta de conectores. Este último punto, ya creo que ya es el último, allí mucho cuidado porque esto le va a dar mucho realce a su cartel, a sus trabajos, a su trabajo final, a sus presentaciones profesionales cuando ya estén trabajando en las empresas o en el gobierno, donde ustedes, sea que ustedes se empleen. Cuidar esto, ¿no? Saltos abruptos entre ideas o falta de conectores, afectando la lógica y fluidez del texto. Todo esto es también afecta cómo hablamos. Miren, les voy a presentar este texto, ¿no? Que parece que habla de lo mismo, pero no necesariamente. Dice, el cambio climático afecta a muchas especies. Los coches eléctricos son una alternativa para reducir la contaminación. En la ciudad hay muchos parques y áreas verdes. Las plantas necesitan agua para crecer. La contaminación del aire ha aumentado en los últimos años. Algunas personas prefieren usar transporte público. La deforestación contribuye al calentamiento global. Es importante reciclar para cuidar el medio ambiente. Tenemos una serie de ideas que, aunque parece que todos están relacionadas entre sí, en efecto, todas tienen algún tipo de relación en cuanto que hablan de problemas ambientales, pero cada una de estas ideas está abordando problemáticas distintas. Y aquí tenemos el primero, ¿no? En la primera frase, generalmente en la primera frase de cualquier texto, nosotros vamos a encontrar de qué se trata el resto del párrafo. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí, el cambio climático afecta a muchas especies, quizá en lo que resta del párrafo yo debería de describir cómo afecta el cambio climático a muchas especies, en lugar de meter ideas que no tienen que ver, por ejemplo, los coches eléctricos, la ciudad, etcétera. Ya me salté a otra gama de temas que aunque giran en torno a una gran problemática, yo empiezo a sacar otros problemas que no voy a abordar, como los coches eléctricos. En otro párrafo yo tendría que poner, usaría otro párrafo para hablar elaborar un poquito sobre los coches eléctricos como una alternativa para reducir la contaminación. Yo me voy a dirigir en otro párrafo y quizás hasta en otro trabajo. Por ejemplo, aquí yo diría, aquí tenemos temas para 5 o 10 pósters, un póster que me hable de cambio climático, de cómo el cambio climático afecta a las especies, otro póster para decir cómo los coches eléctricos son una alternativa para reducir la contaminación, otro póster para decir, para hablar de los parques en la ciudad y las áreas verdes en la ciudad. Ay, perdón, perdí. ¿Sí me explico? Sí van viendo que son muchos, muchos temas y cada tema requiere su atención especial. No puedo poner yo todos estos temas en un párrafo. Entonces aquí la regla es que la primera idea que yo pongo en un párrafo la voy a desglosar más adelante. Y todo este párrafo se va a tratar de cómo se trabaja o se desglosa esta primera idea. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que en este texto las ideas saltan abruptamente, ¿no? Vamos de parques, de coches eléctricos, de la contaminación, etcétera, ¿no? Sin un orden lógico, no hay conectores. Como pueden ver, son ideas que no están conectadas, justamente porque son ideas que no tienen un sentido lógico, están separadas por puntos y son ideas, una idea como lluvia de ideas, ¿no? Pero ahí sin una secuencia lógica.
cuáles son los conectores, por qué, debido a, etcétera, ¿no? Con base en, etcétera, ¿no? Que nos puedan ayudar a resolver un texto con mayor lógica. Entonces, este, pues este sería el todo. Estos errores son frecuentes en los trabajos académicos, tareas. Yo veo muchos de estos cuando me entregan problemas prototípicos, pero que ya podemos, no, yo creo que estamos en una buena etapa para ir tomando conciencia de ellos. Y son errores en los que podemos caer cualquiera, no solamente ustedes como estudiantes, también como ya como docentes o profesionistas o profesionales, sabemos que el corrector de textos no hace todo el trabajo. Algo que yo hago es, termino una idea, la repaso, o un pequeño párrafo, repaso porque, por si se me pasó poner un acento, una coma, etcétera, ¿no? Por el momento esto sería todo. No sé si tengan ustedes alguna duda, algún problema recurrente que tengan ustedes y que quizá les podamos dar alguna idea de cómo la pudieran trabajar para superarlo, ¿no? Entonces aquí el punto es que nos apoyemos todos juntos unos con otros. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas. Doctora. Igual si gustan pueden irlas anotando en el chat sin problema, chicos. Sí. Bueno, aquí sí hay una petición, más que una duda, una petición para usted, maestra Aurora, que si les puede Claro que compartir sí. el documento y alguna bibliografía, para profundizar en el tema. Y sí, ya corrí yo a quitarle mis mayúsculas a la presentación, entonces ahorita se las vuelvo a subir, chicos. Ah, bueno, doctora. No, siempre, vean, chicos, cómo esto es maravilloso, colaborar con pares, ¿no? Es Sí, una claro. cuestión maravillosa. Ujú. No, y es lo que le digo, doctora, que todos, se nos va de una manera o de otra, ¿no? Pero lo bonito es que, nos vayamos, ayudando todos, ¿no? Y La idea que puliendo, usted dio, claro. doctora, la idea que usted dio, doctora, sí los motivo a que la retomen. Eso de que alguien más nos revise, ayudémonos, porque todos nos necesitamos. A veces uno ya está, tan clavado en el trabajo que no logra ver lo más obvio, ¿no? Oye, se te pasó este acento o esta letra, etcétera. Este, eh, Otros ojos nos ayudan a ver, ¿no? Lo que nosotros ya pasamos por alto, ¿no? O lo que el corrector de estilo. Eso es que nos ayudemos unos con otros y sobre todo ustedes que van a trabajar en equipo pueden cruzarse, ¿no? Yo leo lo que hizo fulano, fulano lo que hizo Mengano, fulano lo que hizo no sé quién y eso nos ayuda a corregirnos unos a otros y vamos mejorando todos. Y también en la manera de hablar. Chicos, como ustedes hablen es como escriben. Entonces, si van a escribir bonito, también ya vayan expresándose bonito o al revés. Empiezan a hablar bonito para que también escriban bonito. ¿De acuerdo? Sí, con todo gusto comparto el documento y de una vez más que bibliografía, miren, ustedes, si quieren en este momento, googleen libros se llaman ortografía y redacción y les van a salir infinidad de libros. Entonces, yo llevé uno de esos en la secundaria y nos hacía hacer ejercicios, hacía lapicito y gomita. Muchas veces, todavía a la fecha, si yo no me acuerdo si una palabra lleva acento o no, la escribo con pluma o lápiz y ahí sale, es con acento. Entonces hagan ejercicios así a manita, eso les va a ayudar muchísimo a asimilar todavía ese tipo de cosas. Pero sí les comparto el documento con todo gusto. ¿Alguna otra? Bien, entonces, maestro Mario, ¿estás listo? Sí, sí se escucha bien. Sí. No sé si me puede. Perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todas y todos. Igual me da mucho gusto participar en este taller que se está poniendo bastante animado y sobre todo, pues estamos recabando pues, la experiencia de
dos doctoras que nos acompañan el día de hoy. De hecho, me gustó bastante como la síntesis que logró hacer la doctora Liliana y el complemento, ¿no? Porque a veces, aunque ya tenemos las ideas, pues nunca está de más presentar, pues ahora sí que el texto de manera correcta, ¿no? En el sentido de no cometer fallas como lo que nos comentó la doctora Aurora. Entonces, retomando la parte de la bibliografía, que ya prácticamente sería la parte final del cartel. La bibliografía tiene mucho que ver, y bueno, y también la parte de las citas, con que nuestra investigación, pues, tiene como un contexto, ¿no? Y ese contexto es, pues, todo lo que han hecho, pues, los profesionistas o los académicos o las personas que tienen, pues, nuestro mismo perfil profesional, y es todo este bagaje que tenemos detrás para tratar ahora sí que de reforzar nuestra propuesta. Y bien, como nos había comentado la doctora Liliana, generalmente cuando nosotros estamos haciendo un cartel, pues lo que buscamos es, pues sobre todo tener como recomendaciones o algún tipo de feedback de personas como ya más preparadas. Entonces, y también es complicado en el sentido de que como no tenemos mucho espacio, tenemos que ser como muy precisos y tratar de sintetizar como, y pues digamos, las ideas. Creo que es la parte más complicada de un cartel, ¿no? O sea, tratar de comprender y sintetizar todo lo más importante para poderlo, pues, presentar en una página prácticamente, ¿no? Entonces, en esta sintetización, pues también va a jugar un rol la parte de la referencia, ¿no? Entonces, como ustedes bien saben de sus trabajos, existen dos tipos de referencias de citas que vamos a estar como checando. Una cita es la cita directa que prácticamente nosotros la vamos a tener cuando como copiamos directo de internet, pero bueno, esto no lo recomiendo mucho porque como no tenemos espacio, entonces no es muy recomendable hacer una cita directa. A lo mejor si estuviéramos en un tema, no sé, de leyes, donde nosotros tenemos que, pues, hacer referencia a algún artículo, alguna ley que no va a cambiar o que no queremos modificar, pues aquí sí sería como importante, pues, hacer esta cuestión de la cita directa. Pero por cuestiones, digamos, de espacio, igual mi recomendación sería que no tratáramos de usar las citas directas y, dado caso que a lo mejor sea un concepto muy importante de un autor que no lo queremos como transformar, pues sí lo ocupemos, pero no abusar de esta parte, ¿no? También porque cuando usamos las citas directas, pues a veces en exceso sería pensar que no sabemos del tema, ¿no? O sea, que nosotros estamos como prácticamente como copiando y quizás no hemos terminado como de entender el tema. Entonces, eh, mi recomendación es no usen las citas directas a menos de que sea una idea, como por ejemplo una ley, un artículo que ustedes no quieran modificar. Entonces, eso daría paso a nuestra siguiente forma de citación, que es la más usual, que es las citas indirectas. Las Cuando citas usted indirectas guste, sí, puedo compartir el material que compartió, si usted gusta, profesor Mario. Ah, sí, sí, muchas gracias. Si me pudiera apoyar, doctora. Sí, de hecho hay un manualito que ahorita va a hacer el favor la doctora Liliana de compartir, que igual también se los vamos a proporcionar. Eh, y bueno, entonces, las citas directas, como les comento, es prácticamente como copiar y pegar una idea, lo cual no es muy recomendable, a menos que sea una ley o algo muy importante. Y aquí igual, hay dos tipos de citas directas. Si nosotros copiamos menos de 40 palabras, lo entrecomillamos y después ponemos el apellido del autor, coma la página, coma el año, coma página y exactamente de dónde nosotros tomamos como pues la información. Eh, igual, si nosotros nos pasamos de las 40 palabras, lo cual pues no quedaría en nuestro cartel, simplemente para mencionar, pues tenemos que poner una sangría, pero digamos que no aplicaría nuestra situación porque prácticamente se comería pues el espacio del cartel. Continuamos. Ok, entonces ahí nos vamos a esperar un poquito. Lo que les comentaba es que la mayoría de las veces en nuestro cartel, pues como nosotros estamos haciendo una como síntesis y haciendo, estamos haciendo
justamente, pues este como resumen, o bueno, esta síntesis que va a ir justamente en nuestro cartel. Nosotros tenemos que hacer citas indirectas para darle como la fortaleza a nuestro estudio. ¿Qué pasa si nosotros no ponemos una cita? Pues lo que van a pensar las personas van a decir, bueno, ¿de dónde estás sacando la información? ¿Tú te la estás inventando? ¿Qué tipo qué es lo que, digamos, que de cierto modo como que respalda lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ayudan las citas es que nosotros podamos como, pues, robustecer lo que estamos escribiendo, ¿no? Y que no quede así como, pues, algo que no tenga como un bagaje. Entonces, después de que nosotros ponemos cierta información, pues esa información se acompaña con una cita, que prácticamente, pues aquí puede ser un libro, puede ser un artículo, una nota de periódico, algo que nosotros consideremos importante para apoyar nuestro estudio, ¿no? Entonces, después de la idea, lo que va a venir en la cita, justamente hay dos formas. Eh, la primera forma de hacer la cita indirecta es mencionar al autor al principio y la segunda forma es mencionar al autor al final. En la parentética se menciona al autor al final, simplemente se pone el apellido. En este caso, como son más de tres autores, por eso se pone et al. Et al se menciona justamente cuando son más de tres autores. En caso de que sean dos, se ponen los apellidos de los dos. Pero bueno, en este caso son tres autores, ¿no? Entonces, por eso entre paréntesis se pone Dirben, que es el apellido del primer autor, y los demás autores, coma, el año que es 2011. Aquí ya nosotros ya no necesitamos poner la página, porque como no estamos copiando directamente, simplemente lo que estamos mencionando es que tomamos sus ideas y lo explicamos nosotros con nuestras propias palabras. La otra forma es mencionar el autor, digamos, al principio. eh, y al principio, pues, que justamente se menciona cuando nosotros queremos empezar a hablar del autor y luego lo que hizo, ¿no? O la idea del autor. Entonces, en este caso, pues, se manda la cita al principio y lo que cambia es que se quita el paréntesis y primero aparece justamente el apellido y tal, porque acuérdense que son más de dos autores, y entre paréntesis lo que aparece sería simplemente el año. Eh, Aquí, pues ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cuál de las dos citas indirectas es la correcta, la parentética o la narrativa? Yo les diría que esto depende un poco más del estilo de ustedes. Cuando ustedes empiecen a redactar, eh, pues al principio se van a dar cuenta que pues les va a costar quizás un poquito de trabajo, un poquito de práctica, pero van a notar que van mejorando poco a poco. Y también conforme ustedes vayan mejorando o vayan avanzando, pues ustedes mismos van a ir como generando su estilo propio. Generalmente el estilo como que lo van generando con base en lo que ustedes pues han leído o de diferentes autores, ¿no? Generalmente cuando algo nos gusta, como que lo usamos como un texto base y nosotros tratamos a lo mejor de imitar como ese tipo pues de diálogo escrito, ¿no? Entonces, aquí cualquiera de las dos opciones son como válidas, ya depende un poco ustedes pues ahora sí, de cuál les guste un poco más. Eh, También tengan en cuenta que como pues es un cartel, pues no tenemos así como mucho espacio para estar pues poniendo citas a cada rato, que también esa es como la parte como complicada. De hecho, ahorita que la doctora Linnea estaba presentando un poco, pues los ejemplos, algunos pues se veían un poco saturados, otros por ejemplo brincaron la parte de la bibliografía, entonces, pero bueno, idealmente pues sí se requeriría esta como sección de citas, porque como les comento, es lo que nos ayuda pues a darle como pues robustez a nuestra investigación, ¿no? Entonces, mi recomendación en un cartel es que no pongan más de cinco citas. Quizás yo creo que tres citas está como bien. Y bueno, ¿qué tipo de citas son las que requieren? Pues esto depende un poco del tema del cartel, ¿no? Si a lo mejor nuestro cartel es muy técnico, pues a mí lo que me gustaría sería como citar la metodología, ¿no? Si mi cartel a lo mejor es muy teórico, pues yo me enfocaría más en las ideas de los autores principales. Entonces ya depende un poco como del tema que ustedes aborden. A lo mejor si su cartel, no sé, habla un poco como de, pues algunos aspectos, no sé, pensemos contables, pues a lo mejor ahí sería como recomendable citar algunos manuales contables, algunas normas del SAT, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya ustedes van a tratar de definir qué tipo de investigación tienen y con base en eso, ustedes tienen que pensar, bueno, de esa investigación, ¿qué es lo principal? ¿Es la metodología o el método? A lo mejor si es algo teórico, ¿cuáles autores son los principales? A lo mejor si es algo totalmente práctico, ¿no? O sea, se basa en algún tipo de manual,
en algún tipo como de ley. Entonces, esa parte ustedes la tienen que identificar. Una vez que ustedes identifican, pues digamos, pensemos esas tres o cinco eh, pues documentos que van a estar ocupando son los que nosotros vamos a incorporar en nuestro cartel. Obviamente, cuando ustedes sinteticen la información que va en el cartel, se van a dar cuenta que es lo más importante, ¿no? A lo mejor lo más importante es lo que me dijo tal autor, lo que viene a lo mejor en tal manual, contable, por ejemplo, o en algún comunicado, no sé, por ejemplo, del SAT, etcétera, ¿no? Entonces, bien, entonces vamos a pasar ahora sí, pues al ejemplo de cómo agregar la bibliografía. Una vez que ustedes ya pusieron su cita en el texto, pues van a poder tener diferentes tipos de bibliografía. Eh, Aquí digamos que cuando ya es un documento científico, generalmente lo que se busca es que sea una referencia robusta, ¿no? Y una referencia robusta nosotros la podemos obtener pues de un artículo académico, de un libro, de una revista, pero por ejemplo, si nosotros tomamos una cita de una nota de periódico, pues eso como que no está tan bien visto porque a veces son como opiniones, ¿no? Eh, a lo mejor también si nosotros tomamos como la información de un video de YouTube, pues también no está del todo bien porque pues no sabemos quién está haciendo el video, qué tipo de preparación tiene, etcétera. Entonces, generalmente, como les comento, al menos desde el punto de vista ya de algo más académico, lo que se recomienda tomar como citas, pues puede ser un libro o un manual, por ejemplo, un artículo científico. Entonces, vamos a revisar, yo creo que unos dos ejemplos para que ustedes se den cuenta de cómo hacer pues esta parte de la bibliografía y yo creo que con eso ya quedaría como pues más que entendido. De hecho, les vamos a compartir también el manual. Yo creo que ahorita se lo ponemos por mensaje para que ustedes también lo puedan utilizar en caso de que pues caigan en alguna situación en específico. Entonces, si quieren, vamos a checar primero cómo referenciar un artículo que viene aquí abajo. Entonces, lo que nosotros pues tenemos que identificar con un artículo, pues prácticamente es, si pudiera subir un poquito, doctora, ahí, yo creo que ahí está muy bien. Entonces, generalmente los artículos pues tienen diversos autores, un autor, dos autores, tres autores, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar pues son los autores, cuántos autores tienen. Después tenemos que ver la fecha de publicación, el título, pues en dónde se está publicando y también, pues hoy en día en el formato APA 7 es importante poner la página de internet de donde nosotros tomamos el artículo al final o también el DOI, que es una forma, pues digamos, de una página de internet de un artículo académico. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí para citar un artículo tenemos pues este ejemplo donde son varios autores. Los autores se van a agregar como viene en el cuadrito mencionado. Primero tienes que poner el apellido, coma, eh, el nombre de la persona y el nombre de la persona, si tiene un nombre, pues solamente iría una letra, si tienen dos nombres irían dos letras y simplemente se agrega la letra mayúscula del nombre de la persona, ¿no? Por ejemplo, Osorio Delgado, en este caso como en el caso de México y de España, son de los pocos países que utilizan dos apellidos, pero en casi todo el resto del mundo solamente las personas tienen un apellido. Entonces, para que eso sea como un homólogo con lo que pasa en el resto del mundo, generalmente cuando se mencionan los dos apellidos, se une con este guión. Este guión, pues lo que dice es que el apellido materno y paterno, pues al final de cuentas se considera como uno solo, ¿no? Que es lo que, pues digamos que sucede en el resto de los países. En el caso de México es de los pocos países que tenemos como dos apellidos. O también lo que podemos hacer es simplemente dejar solamente el primer apellido que sería el paterno, ¿no? En este caso, pues el autor le gusta que lo llamen con sus dos apellidos, entonces por eso se une con este guión para que aparezca solo como uno, coma, después viene M, que puede ser su primer nombre, no sé, por ejemplo, Mario Alberto, supongamos. Entonces no se pone Mario Alberto, simplemente se pone el inicial de sus dos nombres, que en este caso sería el primer nombre con M, el segundo nombre con A, punto. También en el formato que viene en la tabla nos menciona, bueno, de hecho aquí lo estamos viendo en el ejemplo, para separar los autores nosotros tenemos que poner coma y vamos a seguir la misma lógica, o sea, vamos a poner primero el apellido,
el paterno, o en caso de que tenga dos, se puede utilizar el guión medio para unir los apellidos, y después coma, las iniciales del nombre o de los nombres que tenga, después coma y agregamos así el siguiente autor y continuamos. Ya cuando nosotros vayamos a llegar al último autor, ahí antes del último autor nosotros tenemos que poner un y el último autor. Por ejemplo, en este caso, el primer autor es Osorio Delgado y ya el último autor es Castro Pedrazo. Entonces, ya cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en el último autor, ya no ponemos coma, sino que simplemente ponemos y ya después ponemos el apellido del último autor, coma, sus iniciales de sus nombres en mayúscula con punto, y ahí nosotros terminamos la parte de los autores. Una vez que nosotros terminamos la parte de los autores, lo que sigue es simplemente poner la fecha. Abrimos paréntesis y ponemos el año de la publicación, que por ejemplo en este caso fue 2017. Si nosotros a lo mejor tuviéramos la fecha, a lo mejor el mes o la fecha, podemos agregar un poquito más de información, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que a lo mejor esta publicación fue en marzo de 2017, pues entre paréntesis sería 2017 como marzo, como viene en la tabla, en la columna de fecha, o incluso, ¿no? Si nosotros tuviéramos exactamente la fecha así precisa, podríamos poner 2017, 5 de mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, en general, digamos que toda esta información de la referencia o de la bibliografía lo que ayuda es que pues otra persona puede encontrar el estudio de manera rápida. Como cuando nosotros a lo mejor buscábamos en una biblioteca, que yo creo que ya es un poquito como no usual que suceda, ¿no? Pero antes en las bibliotecas, pues tú cuando buscabas un libro, pues consultabas su ficha bibliográfica y con la información lo podías encontrar, ¿no? Hoy en día, digamos que sucede exactamente lo mismo, pero pues la mayoría de los libros o de los artículos pues ya son digitales, pero en esencia sería como la misma idea. Entonces, lo que nosotros estamos recabando es prácticamente toda la información de la publicación para facilitar que cualquier persona pueda consultar pues el documento que nosotros utilizamos y que fue una base importante para nuestros cursos. Después de que nosotros pusimos la fecha, generalmente también con que pongan el año es más que suficiente, cerramos el paréntesis, punto y aparte, y después tenemos que poner el título del artículo, ¿no? Este es un artículo que se puede publicar en una revista, ¿no? Como por ejemplo, bueno, de hecho hoy en día nosotros ya en la Universidad Nacional Rosario Castellanos ya tenemos una revista que es Dignos y Humanos, que es pues una revista periódica que sale justamente a nivel licenciatura, donde participan pues todas las licenciaturas y también ahí, de hecho, aprovechando un poco el espacio, también se aceptan publicaciones de estudiantes, ¿no? Entonces, si a ustedes les gusta esta parte o les llama la atención escribir sobre cualquier tema, también creo que es una buena oportunidad para que ustedes, pues, aprovechen para tratar de poner en práctica, pues, toda esta parte y no solamente se quede como en un cartel. Muy bien. Y bueno, entonces después del año, punto, y ponemos el nombre completo del artículo, que en este caso se llama Aplicaciones Biométricas de Biomateriales Polímeros. Después es punto, debe de venir el nombre de la publicación, como se llama la revista. Por ejemplo, ahorita que les mencioné que en la UNRC, nuestra revista se llama Dignos y Humanos, pues sería punto Dignos y Humanos. Y esa parte del nombre de la revista, que incluye el volumen y el número, tiene que llevar la letra, ahora sí que cursiva, de ladito, ¿no? Entonces, en el Word, ustedes ponen su letra, digamos, de lado, y que en este caso la revista se llama Vina, si se dan cuenta viene la letra en cursiva, 84, 201, que es el número y el volumen de la revista, y ya después, bueno, toda esa parte tiene que ir con la letra justamente pues de ladito, y ya hasta el número que está dentro del paréntesis, ese ya viene con la letra normal, el número y la página coma, en qué página se encuentra publicado nuestra revista. Por ejemplo, este artículo en específico se encuentra publicado en la página 241-252. Se menciona, en caso de que nosotros sepamos la página, punto, y ya después viene la página web o el doyo de donde nosotros tomamos ahora sí que la referencia. Eh, bueno, aquí una recomendación para que ustedes encuentren los artículos que se pueden apoyar del buscador de Google Académico. Si ustedes entran en una página de Google y ponen Google Académico,
pues van a poder encontrar pues una inmensidad de publicaciones académicas que ustedes las pueden usar para pues darle esta robustez a sus carteles, ¿no? Que de hecho, ¿no? Bueno, a lo mejor en el nivel que nosotros estamos, pues simplemente con que referenciemos a lo mejor un libro o algún manual sería pues suficiente. Si quieren, vamos a hacer el ejemplo del libro. Vamos a bajar un poco para hacer el ejemplo del libro. Y yo creo que con eso ya va a ser más que suficiente para que ustedes vayan comprendiendo el manual. Perfecto. Entonces ahí está el libro. El libro va a ser un poco parecido al artículo. Lo que nosotros igual tenemos que poner primero son los autores, que acuérdense que si son más de dos autores, eh, eh, bueno, si es más de un autor, vamos a tener que ir separando con coma, ¿no? Y si son más autores, no sé, a lo mejor pensemos tres, cuatro, antes de llegar al último autor, nosotros tenemos que poner y el último autor, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el libro de Shakespeare, que él solamente es un único autor, entonces su apellido es Shakespeare, coma, su nombre, que comienza con W punto, el año de publicación entre paréntesis, que en este caso sería 2004, porque obviamente después es una reimpresión, y el nombre del título es Hamlet. Muy bien, y aquí la diferencia principal con el artículo es que el artículo, el título del artículo tenía la letra normal, no tenía la letra cursiva. Aquí en el libro, por cuestiones de formato, para distinguir un libro de un artículo, el título del libro sí tiene que tener la letra cursiva de la. Aquí, digamos que hay varias opciones, ¿no? Porque hay veces que los libros, pues, tienen bastante información, como el número de edición, el volumen, etcétera, que si es una traducción y demás. Entonces, todo eso nosotros lo podemos poner, como viene aquí en el cuadro, en la parte de título, o simplemente, a lo mejor, si ustedes no se quieren complicar tanto, simplemente le van a poner el título del libro con cursiva, por ejemplo, Hamlet, y listo, ¿no? Punto. Después viene, como es un libro, pues no tiene una revista, no es como una revista que tiene un nombre en específico, sino que es una editorial, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Prentice Hall, McGraw-Hill, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el nombre de la editorial es Punto, en este caso es Editorial Planeta, eh, y son dos editoriales, porque hay veces que las editoriales como que trabajan en conjunto, en este caso sería Planeta Paidos, por eso se separa por punto y coma, punto, y bueno, en este caso nos agregó la página de internet y ahí terminó como la cita, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar este manual, que es el formato de APA 7, que es el que usualmente vamos a encontrar como el estándar para hacer citas en casi cualquier revista. A menos de que la revista nos indique en específico el formato que debemos de seguir, digamos que este sería como el estándar para hacer documentos académicos. Puede ser, por ejemplo, una tesis, un libro, un cartel, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense, la importancia de que nosotros pongamos, pues, citas es que nuestro trabajo esté respaldado por trabajo previo de otros académicos o de otros profesionistas, y la bibliografía, que es muy importante, al final de cuentas lo que nos dice es, o le dice a las demás personas, es dónde pueden buscar la información que tú consultas. Porque al final de cuentas, ¿no? O sea, para que pues algo tenga un carácter pues científico debe ser replicable, ¿no? Y para que sea replicable, pues nosotros debemos de tener acceso como al conocimiento que usó la otra persona para que si nosotros queremos hacer algo parecido, lo podamos intentar. Entonces les voy a dejar este cartel para que ustedes lo puedan, perdón, este PDF para que ustedes lo puedan complementar con lo que pues acaba de presentar la doctora Liliana y la doctora Aurora. Y pues bueno, cualquier cosa, igual yo creo que en el transcurso de lo que ustedes van terminando sus trabajos, pues nos pueden compartir como sus avances para que igual puedan tener un poco de retroalimentación en caso de que ustedes requieran pues alguna revisión previa antes de, pues, de que tengan su cartel final. Pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda del manual. Estoy seguro que casi algunos de ustedes ya han trabajado esta parte, sobre todo en el problema prototípico, pero bueno, pues espero que también sea un poco de utilidad esta cuestión y en el específico, ¿no? O sea, digamos, lo que estamos ahorita trabajando para tratar de tener un cartel pues académico. Muchas gracias, doctor Mario. Este,
Muchas gracias, sí, muy, muy útil también la información. Realmente tratamos de cubrir como que los aspectos más relevantes, ¿no? En la formación de un cartel. Como ven ustedes, pues son herramientas que sí o sí nos van a servir para todo, ¿no? Para seguir adelante con la vida académica, para los prototípicos, para sus tareas, para entregar un resumen laboral, etcétera, ¿no? Entonces sí esperamos que les ayude mucho y nada más retomar lo que dijo el doctor Mario en la parte última, que con todo gusto estamos, creo que hablo por los tres, estamos a la disposición si les podemos apoyar en algo. Con todo gusto, contáctenos. La doctora Liliana tiene nuestro contacto si ustedes quieren que los apoyemos en revisar de mi parte la redacción o con el doctor Mario la parte de la bibliografía o con la doctora Liliana el formato, ¿no? Y los contenidos de su cartel. Nos ponemos a la orden, con todo gusto estaremos apoyándoles. No sé si tenga algo que decir, doctora Liliana. Pues nada más, chicos, muchas gracias por conectarse. Ya les compartimos ahí el archivito para el cartel, el archivito de la presentación. Y ahorita les compartimos el del doctor Mario, el manual, que además está muy bueno ese manual porque es un resumen. Y bueno, también recalcar algo que mencionó el doctor Mario, que es bien importante. Particularmente un cartel va a ayudarles a ustedes a desarrollar mucho la habilidad de resumir información relevante, ¿no? Justo bien lo señaló el doctor Mario Durán. La dificultad a lo mejor en el cartel es justamente en resumir lo que vamos a poner en cada uno de esos apartados, porque tiene que ser muy concreto, muy directo, muy esclarecedor de qué estamos hablando para quien lea nuestro cartel o de qué estamos trabajando o qué tema es o cuál es el principal interés de ese documento. Pero verán que eso les va a ayudar a ustedes justamente a partir a lo mejor de algún artículo de investigación que ustedes puedan encontrar sobre algún tema de contabilidad que les llame la atención o algo que ustedes quieran explorar o inclusive a lo mejor algo que ustedes hayan trabajado de contabilidad de problema prototípico el semestre pasado o el antepasado, también ustedes podrían hacer su póster científico a partir de eso que ya trabajaron. Y justo van a ver, no, ya lo hice, era un montón, fueron, no sé, 15 páginas, 20 páginas lo que me dejaron, o el artículo tiene 16 páginas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo resumo, lo sintetizo para que Bueno, me quepa en un póster científico, ¿no? Que me da más holgura para colocar que una infografía, por ejemplo, pero mucho menos holgura que tal cual el artículo científico o el problema prototípico que ustedes elaboraron, ¿no? En semestres anteriores. Pero bueno, es la invitación justo para que si ustedes desde ahorita, segundo, tercer, cuarto, quinto semestre, se van entrenando, verán que ya cuando lleguen a séptimo, no, ya estábamos a participar en congresos o en seminarios con esa presentación de carteles de sus trabajos, chicos. y nada más hablando de las tildes y los errores al redactar. Un cartel no es lo mismo que un cártel, ¿verdad? Entonces, cuidado porque yo ya vi la palabra por ahí entre nuestra comunidad, escrito cártel. Nos van a venir a extraditar, ¿no? No sé, hay que tener cuidado, Por no vaya a estar ser. organizando un cártel en vez de un cartel. Con eso de la IA, de que también ya está usando la unidad financiera de Hacienda, no vaya a ser que de veras. Sí, nos van a venir a extraditar a todos. No, nosotros el taller es de carteles sin acento. Ya con acento nos metemos en problemas muy fuertes. Un acento nos anda metiendo en problemas muy serios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente. Doctora, ¿se va a socializar la grabación? Sí, 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 ahorita la guardo, yo creo que la subo a alguna página de YouTube para Ok. que se los compartamos a usted y a los que están presentes y a nuestros colegas que no se hayan podido conectar.
Ven, ojalá se pueda hacer. Disculpe, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas Para tardes. para el doctor Mario, para saber cómo, ya teniendo la referencia, para convertirla en QR, que era lo que nos dijeron que se recomendaba más para el cartel, ¿no? Ponerla en QR. Entonces, eso también viene en lo que nos compartieron. Ah, no, pero también les podemos compartir alguna herramienta. Hay herramientas en línea gratuitas, ¿no? Que nos permiten hacer una, dos, creo que hasta 5 QRs. El Este, Google trae, creo. Ajá. y justo ahí, así lo podemos hacer, ¿no? Para que nos lo presente en una página, la bibliografía que tenemos. Ujú. Sí, Gracias. ahí más bien es subir un poco la información a un Drive y ya con el enlace, ya eso se transforma después en un código QR. Que, como comentan las doctoras, bueno, hay diversas aplicaciones que te pueden apoyar a hacer la transformación, pero sí, igual con gusto les compartimos alguna aplicación. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos, les agradecemos mucho el interés. Entonces ya la doctora nos estará diciendo en qué, a ver si se puede en la página oficial de la carrera maestra con la doctora. Hay una página oficial de YouTube de la licenciatura. Vamos a hacer lo posible para que desde ahí se cargue este material y lo tengan ustedes disponible y de consulta también. Pues gracias a todos. Terminamos con muy buen tiempo. Gracias a todos. Que pasen muy bonita noche y tarde. Y reiteramos, con gusto nos pueden contactar para que los apoyemos en la revisión de su material y ayudarles a mejorarlo. Gracias a todos. Gracias, maestras. Doctora Esperi. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, bonita. Hasta luego, bye. Gracias por la información. Hasta luego, maestra. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Creo que ya.